compañera Belén García, compañero Miguel Javier, Teodoro Calderón, compañeros presentes. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes. Vengo siempre cumpliendo con las tareas que el partido me encarga, y cada vez que los compañeros de base, dirigentes de base, me solicitan que participe en algunas actividades académicas o políticas, lo hago con el mayor gusto. Creo que la tarea del aprismo es mantener la función fundamental, que es hacer docencia política. Y eso es lo que nos ha diferenciado de las decenas de partidos que hemos tenido a lo largo de la historia nacional y las decenas de partidos que hoy están inscritos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, que son más de 40 agrupaciones que tendrían opción de participar en los próximos comicios nacionales del próximo año. Pero el aprismo, desde su fundación como movimiento continental y el partido aprista desde 1930, ha marcado la pauta de la historia política nacional, y no en vano hemos celebrado los 100 años de fundación del APRA Continental hace un año. Y creo que ahora tenemos una inmensa tarea que cumplir en épocas en que la política se está practicando de otra manera. Es la política de las redes sociales, la política de la televisión por internet, ¿no? Donde la televisión por cable tiene un papel no supletorio, sino fundamental, que desplaza la televisión habitual a la que hemos estado acostumbrados durante décadas. Ya no son los espacios de las grandes concentraciones populares que Víctor Raúl Ávila Torres presidió a lo largo de su vida política, con cientos de miles de manifestantes, pañuelos blancos, la avenida Alfonso Ugarte colmada de compañeros y compañeras jóvenes, sobre todo, que victoriaban a Víctor Raúl y victoriaban a los líderes del aprismo. Y nosotros, como partido histórico, tenemos que saber responder a los nuevos retos de la política nacional y la forma de hacer política. Yo sugería a los compañeros organizadores que me den la palabra planteando el tema del antiimperialismo, que es consustancial a la fundación del APRA. Porque la primera obra, o la obra fundamental del aprismo, primero fue por la emancipación de América Latina y luego el antiimperialismo del APRA, escrito en 1928, pero recién publicado en 1935. El eje central del aprismo fue el antiimperialismo. No en vano, la obra más leída de Víctor Raúl es el antiimperialismo del APRA. ¿Y por qué la globalización? Porque es un tema que ha nacido como parte de este proceso de apertura económica que se dio en el mundo, luego de la caída del muro de Berlín, luego que la URSS se disolvió, la Alemania del Este se unió con la Alemania Occidental en el año 91, y la globalización está marcando la pauta de estos nuevos tiempos. Hace pocas semanas el diario Expreso y el portal El Reporte publicó una columna mía titulada "No es el fin del imperialismo, no es el fin de la globalización". Y era una columna que en el caso de Expreso fue a página completa, gesto que agradezco, porque creo que son los temas fundamentales en un mundo en el que el Perú no puede quedar rezagado en el plano económico, en el plano internacional y en el plano del liderazgo político. No son los tiempos, como he dicho hace poco, de Manuel González Prat, no son los tiempos de Víctor Raúl Ávila Torres, son los tiempos de César Acuña, de Luna Gálvez, son los tiempos de los niños de Acción Popular. Y son los tiempos de decenas de vientres de alquiler o partidos que se han prestado a organizarse con un interés no solo político y de busca del poder, sino un interés de hacer dinero a través de la política. Porque hay que imaginarse cómo va a ser los próximos comicios cuando los partidos tienen que ofrecer a los más interesados ser candidato a senador, ser candidato a diputado o ser candidato al Parlamento andino. Y les aseguro que la mayoría de partidos van a cobrar cupos por una ubicación. Y si es una ubicación en los primeros lugares, esos montos serán mayores. Así se practica la política en estos tiempos. Y esta reforma política que promovió Martín Vizcarra, que justamente esta noche se inició la audiencia de prisión preventiva, Martín Vizcarra, cuando gozaba de popularidad, alimentado por los grandes medios de comunicación que estaban subvencionados por el Estado, dedicaban portadas y titulares. Hizo un referéndum, hizo una reforma política que lideró el politólogo Fernando Cuesta Soldevilla, que antes había sido jefe de la OMPE. ¿Con qué propósito?
de crear condiciones para que aparezcan más partidos. Se solicitó solo 25.000 firmas y se solicitó un número menor de locales partidarios y de militantes en líneas generales. Lo cierto es que el partido de la historia nacional, que es el APRA, no ha sido parte de las últimas elecciones por la situación que todos conocemos, y nos prestamos con la mejor buena voluntad a encontrar el camino del retorno a un Congreso bicameral para que la célula parlamentaria aprista siga siendo el gran eje de la política nacional. Lo que se demostró en los últimos lustros, porque teníamos apenas 4 congresistas o 5 congresistas, y sin embargo los debates giraban en torno a las opiniones de los compañeros congresistas de la CPA. Ya no era la CPA numerosa de los 60, o numerosa de los 80, o mayoritaria y hegemónica del 85 al 90, cuando tuvimos 107 diputados y 32 senadores, mayoría absoluta. Pero en tiempos de dificultades el partido estuvo a la altura de la responsabilidad. Entonces, en esta parte introductoria quiero que entendamos, compañeros, que tenemos un enorme reto con la historia, con la militancia y con el pueblo peruano, que vea el partido con expectativa, curiosidad y también con un grado de confianza que puede ser mayor en la medida que nosotros respondamos a los retos de la política nacional, de las necesidades y aspiraciones del pueblo peruano. Basta caminar por Alfonso Ugarte, llegar a 2 de Mayo, a Bolognesi o ir al Real Plaza para darnos cuenta que la Lima de hoy es una Lima cualitativamente distinta a la de hace 30 o 40 años. Víctor Raúl murió en el año 79, dejó un legado. El presidente García ocupó el sillón del Palacio de Gobierno 2 veces, pero creo que la tarea más inmediata del partido es recuperar la vocación por el poder en el buen sentido de la palabra y tentar la oportunidad de estar en segunda vuelta y competir por la presidencia de la República en los próximos comicios generales. Dicho esto, compañeros, el mundo que Ángel Latorre analizó, la América Latina que Víctor Raúl analizó en los años 20 y que le permitió publicar su primera obra en el año 27 por la emancipación de América Latina, era casi la recopilación de artículos de opinión publicados en las revistas más importantes de América Latina. Esa América Latina ha tomado un giro distinto. No podemos repetir lo que Víctor Raúl dijo hace 100 años, o casi 100 años. No quiere decir que neguemos la valía de Víctor Raúl, ni tampoco demos la espalda a los principios fundamentales de la PRI. El programa mínimo que el APRA expuso en el año 31 en la Plaza de Hacho, un 23 de agosto, si lo revisamos línea por línea, hay tareas cumplidas, objetivos ya alcanzados y otros objetivos que han surgido en un mundo globalizado, con inteligencia artificial, con internet, con redes sociales, con la presencia de robots, incluso en el campo de la medicina, ¿no? Y que este proceso es casi irreversible. Ahora, todo un partido con historia, con ideario, con filosofía, puede adaptarse a estos tiempos. Yo creo, compañero, que nuestro espacio es el campo del debate político, el campo del debate filosófico, el campo del debate doctrinario. La prueba de que hemos sobrevivido a los tiempos es que las ideas fundamentales de Ángel Latorre, el antiimperialismo, la unidad continental, incluso la nacionalización de las tierras e industrias o el canal de Panamá, o la solidaridad con todos los pueblos oprimidos del mundo, está vigente. El mundo está afectado por guerras de menor intensidad. La invasión de Rusia a Ucrania, el tema del Medio Oriente, el tema de Gaza, el tema de Israel, enfrentado a su enemigo latente, que es la Irán de los ayatolás. Una Unión Europea que tuvo una pérdida, ¿no? Cuando se retira por el Brexit, Reino Unido. Se retira en el 2016 con un referéndum y se materializa esto años después, porque tuvieron que cumplir una serie de procedimientos administrativos ante Bruselas, que es la capital de la Unión Europea en términos administrativos. Entonces Víctor Raúl alcanzó a decir que América Latina, y lo dijo entre el 77, sobre todo acá en el aula magna, manifestó que América Latina podía avisorar, y él, como un visionario, avisoraba que en el futuro América Latina tendría una moneda común, un ejército continental y una ciudadanía continental. Y esos objetivos, compañeros, son posibles de cumplir. Y no podemos tampoco soslayar el mundo de América Latina de estos tiempos.
que está vertebrada por partidos que se han insertado en lo que se llama el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y varias veces se ha repetido en locales del partido, en medios de comunicación, que el APRA tiene poco en común o nada en común con aquellos partidos que están adscritos al Grupo de Puebla o al Foro de Sao Paulo, que han sido producto de la voluntad política y la capacidad que tuvo en su momento Fidel Castro para reciclarse. Fidel Castro alentó la guerrilla en los años 60, Fidel Castro alentó la lucha armada en toda la región. Hubo movimientos armados en Ecuador, Colombia, la FARC, Ejército de Liberación Nacional, el M-19, incluso en Venezuela. Hubo movimientos guerrilleros en Perú en los años 60. También los hubo en Chile en su momento, con el MIR, que se levantó en armas, o los montoneros de Argentina, o los tupamaros de Uruguay, donde estuvo, digamos, partícipe Pepe Mujica, que hace pocas semanas falleció, y a quien yo le dediqué una columna, más que de homenaje, de balance de su vida, porque Pepe Mujica se convirtió en la etapa final de su vida en un referente de la izquierda latinoamericana y un ídolo popular de los jóvenes que veían en él un hombre de larga trayectoria e intachable trayectoria. Y si bien era austero, Víctor Raúl también lo fue, pero Víctor Raúl no era un violentista. El movimiento Tupac Amaru, que se levantó en armas en un país muy equitativo, con una democracia social, con un estado de bienestar sólido como Uruguay, la República Oriental del Uruguay, con apenas 3,5 millones de habitantes, y con un sistema de seguridad social envidiable, con políticas educativas sólidas. Y alguna vez escuché a un embajador en una recepción diplomática hace unos años que me dijo: en mi país comparten la carpeta de un colegio público el hijo de un carnicero y el hijo de un ministro de Estado. Ese es Uruguay, me dijo. Entonces, hay a la Torre, que incluso tuvo la nacionalidad uruguaya, para que en el año 54 tuviera que, con pasaporte uruguayo, abandonar el Perú, tomando un avión en Córdoba. Cuando el gobierno el tirano Odría, le quitó la nacionalidad, lo obligó a estar más de 5 años asilado en la Embajada de Colombia, y a pesar que Colombia cambió de gobiernos, unos liberales, otros conservadores, unos democráticos, otros no democráticos, todos se mantuvieron firmes en la defensa del derecho al asilo de Víctor Raúl Aguirre Torres. Y Aguirre Torres fue un referente continental, por eso que la Convención Americana sobre el Derecho al Asilo nace precisamente del caso Víctor Raúl Aguirre Torres en los años 50. Entonces, compañeros, no rindamos tributo a quienes no merecen. Miremos en nuestras filas quiénes merecen el tributo. Los sindicalistas como Lucho Negreiros, que fue asesinado el 28 de julio con 24 en el año 50, Manuel Arévalo, que fue asesinado en el 37, Búfalo Barreto y centenares de compañeros que fueron fusilados luego de la revolución de Trujillo, fallida. Aprendamos a querernos un poco más, aprendamos a levantar la autoestima a Cristo. Esta noche les hablo un compañero que milita en el APRA de los 16 años y que cuando tuvo 8 años conocí a Víctor Raúl luego de un día de la fraternidad de febrero de ese año. Acompañó a mi padre, o acompañando yo a mi padre. De tal modo, compañeros, que miremos el futuro con optimismo, miremos qué tenemos que ofrecer, qué debemos cambiar, y precisamente adrede puse este tema de antiimperialismo, que mi concepto está vigente. ¿Por qué? Porque tenemos un Donald Trump en la Casa Blanca, muy criticado por los sectores progresistas, los sectores caviares, los globalistas, los que se han insertado en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero también respetado por otros sectores. Yo he seguido de alguna forma de cerca y he dedicado varias columnas al caso Trump, o a la era Trump, como se le llama, ¿no? Y creo que Donald Trump, siendo nacionalista, es también imperialista. Por eso habla de anexar Canadá como Estado 51 de la Unión Americana, por eso habla de Groenlandia, para comprar Groenlandia, un territorio inmenso, ¿no?, al norte del mundo, o recuperar incluso el Canal de Panamá,
en vista de que el Canal de Panamá se ha convertido en un instrumento de la hegemonía china en América del Sur o América Latina. Entonces el imperialismo que estudió Víctor Raúl ha tomado otro giro. Ahí la Torre recusó el imperialismo norteamericano porque era el agresor de América Latina. Invadía Nicaragua, encarcelaba a Sandino, se oponía a la Revolución Mexicana, nacionalista, ¿no? Promovía dictaduras en América Latina. Pero ahí la Torre, repito, esta noche no fue un violentista. Si los compañeros se levantaron en armas alguna vez, o varias veces, fue para deponer tiranías y dictaduras e instaurar la democracia en libertad. Y cuando Lapra recuperó la libertad, nunca persiguió a sus enemigos, ni a sus carcelarios, ni a los que habían perseguido a Lapra, abusando del derecho con las leyes de emergencia, con las leyes restrictivas, diciendo que Lapra era una secta, un partido internacional y un partido que no merecía la ciudadanía política. Entonces, eso nos diferencia, compañeros. En el Lapra no está inscrita o inserta la palabra venganza, odio, sino la palabra justicia. Y no una justicia vista como un reparto de bienes y cosas, de dádivas, sino como una justicia vista como la gran solidaridad del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Y por eso, desde que nos insertamos en el aprismo, todos teníamos el trato de compañero, compañera, trato fraterno sin importar las diferencias económicas o sociales, o ser del norte, o ser del centro, o ser del sur, o de un barrio populoso, o un barrio mesocrático de Lima. Todos éramos compañeros y todos esta noche seguimos siendo compañeros y tenemos que evocar ahí en la Torre, porque el tema fundamental es que el antiimperialismo tiene sentido porque aún hay imperialismo. El norteamericano sí, pero también un imperialismo naciente, ambicioso y codicioso, el de la República China. No en vano invierte en Shanghái, no en vano tiene Luz del Sur, no en vano tiene la empresa que fue antes del hierro estatal, que ahora es privada, Chuan, o las Bambas, en Apurímac, ¿no? Y están mirando vigilante dónde invertir, dónde comprar. Y China actúa, incluso en mi concepto, haciendo uso de guerras bacteriológicas. Porque yo no descarto que la pandemia del 2020 haya tenido una motivación de guerra bacteriológica para destruir Occidente, mellar la economía Occidente y luego salir a comprar barato empresas y activos en Estados Unidos, Europa o América Latina. En China prima solamente un partido, único, un poliboró que toma decisiones y planea la política y la economía a 5, a 10, a 20 años. Ellos no tienen migrantes. A Estados Unidos se les exige trato justo para los migrantes. Y pregunto, ¿cuántos migrantes tiene China? ¿Cuántos migrantes tiene China? Y China, que se transformó no por Mao Zedong, se transformó a pesar de Mao Zedong, porque Mao Zedong era colectivista, clarista, era fundamentalista y creía que todos debían vestir igual, comer una merienda de arroz, conducirse en bicicleta, y no abría la economía al capital extranjero, para la inversión extranjera. Ese gran cambio se dio, compañeros, cuando un visionario como Henry Kissinger, que ha vivido más de 100 años, murió hace 1 o 2 años, tomó la decisión de animar al presidente Nixon de visitar China en visita de Estado para poder iniciar un primer contacto con un país aislado del mundo capitalista, pero con un enorme potencial. De esa visita del año 71-72, ahí la Torre hace una mención breve en un discurso de la fraternidad de febrero del 72 en el campo de Marte. Están las obras completas de Víctor Raúl. Pero Mao Zedong vive hasta el 76 y luego de su muerte hay una guerra civil en China y Deng Xiaoping, el reformista, se hace del poder e inicia las reformas económicas que casi 50 años después han hecho de China popular la segunda economía del mundo. Estados Unidos tiene ahora un peso menor del que tenía económicamente hablando cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos representaba en ese entonces casi el 50% de la economía mundial, ahora representa alrededor del 25%.
China aún está lejos, pero tomando en cuenta la velocidad de crecimiento de la economía china, tal vez en 20, 30 años, no hay una paridad, pero sí una aproximación de grandes proporciones. Y hay otro gigante, al que Aya La Torre también le dedicó parte de su análisis, la India de Gandhi, la India pacifista, la India de la no violencia, la India que recuperó su libertad y su soberanía, no guerreando con el imperio colonial británico, sino tomando el camino de la filosofía de Gandhi, de Mahatma Gandhi, que luego siguió su discípulo Nehru. Porque esos son los grandes hombres, siembran ideas, a veces son muertos por sus enemigos, asesinados, o como Aya La Torre, que vivió hasta los 84 años, pero se le negó el derecho legítimo de ser presidente de la República del Perú. Porque bien pudo haber sido presidente Aya La Torre del 45, tenía solo 50 años, o el 62, cuando hubo el veto, y en este patio de deportes que aún existe, hubo un gran discurso que está también en las obras completas, se llamó Discurso del Veto, donde Aya La Torre decía: si soy un obstáculo para preservar las libertades, me aparto del proceso electoral con tal que el partido mantenga sus libertades, se respete el voto a favor de los senadores y diputados apristas electos y se preserve la democracia. Ese esfuerzo fue inútil porque los militares terminaron consumando un golpe de Estado el 18 de julio del 62 y se anularon las elecciones que había ganado Aya La Torre, se convocan nuevas elecciones, gana Fernando Belaúnde con el apoyo militar y con el apoyo de otros partidos como la Democracia Cristiana. Entonces, esta noche hay que hablar de Aya La Torre y hay que hablar que el antiimperialismo que él pregonó como eje central de la lucha de los tiempos que a él le correspondió afrontar está vigente, pero está vigente bajo otras consideraciones. No podemos ser antiimperialistas que expropien, que nacionalicen, que ahuyenten al capital extranjero, que ahuyenten la inversión extranjera, que se enemicen con los grandes capitales del mundo. Porque está demostrado, y Aya La Torre lo expresó el año 31, que era necesario poner al trabajo en su verdadera dimensión, pero no podía negarse el valor del capital. Y por eso en el propio antiimperialismo el APRA habló de la importancia de saber tratar con el capital. E incluso habló de forma muy breve, lacónica, ¿no? Dijo, ¿cómo tratar con el capital? Y ahí la gran cuestión. Y alguien dirá que hubo un vacío, no se respondió, dejó esto para el futuro. Yo creo que fue intencional, porque no se puede dar un dogma o una estrategia aplicable a todos los casos, ¿no? El capital no tiene nacionalidad, ¿no? Los capitales no tienen nacionalidad, y los capitales en un mundo como ahora globalizado, donde se hacen operaciones multimillonarias en fracción de segundo en la bolsa de valores de Nueva York, en la bolsa de Londres, en las bolsas europeas o en las bolsas del Asia, ese capital va y viene, y ese capital está ávido de lugares seguros para invertir y lugares seguros para que le reditúe ganancias, intereses, o en caso que sean inversiones en actividades mineras, portuarias, actividades industriales, que le asegure un retorno de las ganancias. Y de todo eso hemos aprendido, compañeros, porque se nos ha etiquetado como un partido esapista, un partido que no cree en el capital y la inversión nacional o extranjera, y no es así. Creo que el discurso de Víctor Raúl del año 45 fue muy claro en la Plaza San Martín y no fue comprendido por los propios compañeros en su momento. Más que quitar riqueza, se trata de crear riqueza. Crear riqueza para aquellos que no tienen acceso a la riqueza. Y ahí creo que el presidente García fue un gran alumno, un gran discípulo de Víctor Raúl, porque en su segundo gobierno, sin desmerecer el primero, que no es el caso tratar esta noche, pudo ser el eje, el líder más representativo de una izquierda democrática latinoamericana, que en los tiempos de un Hugo Chávez grosero, grotesco, matonesco, faltoso, ¿no?, supo ser el punto de equilibrio para saber diferenciarse de los que, como militares y acostumbrados a recibir órdenes o a dar órdenes como Hugo Chávez, no tenía formas democráticas. Entonces la lucha del partido y la lucha del APRA
Y me pongo a pensar unos segundos qué pensaría Víctor Raúl en un escenario como el del 25. Creo que entendería que el imperialismo sigue vigente, que tiene varios rostros, el norteamericano, con otras maneras y otras formas de hacer política. El ruso no ha declinado, prueba de que Rusia se atrevió a invadir Ucrania, que fue parte de su territorio de la URSS hasta el año 91, ¿no? Y tiene ojivas nucleares, tiene un arsenal nuclear, puede poner en riesgo la seguridad de todo el mundo. Y el imperialismo chino, que es un imperialismo, en mi concepto, más que emergente, latente y en expansión. Y en expansión porque no es China que tiene intereses en el Asia-Pacífico o que tiene intereses en Taiwán para recuperar Taiwán como parte de su territorio. Ya recuperó Hong Kong, que era colonia británica hasta el año 97, pero Hong Kong tiene, conforme a los tratados, una condición excepcional. Se respeta su forma de gobernarse y su economía abierta al mundo hasta dentro de 50 años. Esto se va a cumplir en el año 2047. Entonces China está planeando ser la primera economía del mundo, y tras en esos tiempos, compañeros, tiene claro que Estados Unidos ha cedido y ha perdido hegemonía mundial y está dispuesto a recuperar. Por eso sube los aranceles, declara la guerra comercial, pretende reindustrializar a Estados Unidos para recuperar mano de obra para los norteamericanos, y que las fábricas norteamericanas que se han establecido más allá de sus fronteras regresen a Estados Unidos. A eso ofrece incentivos tributarios, ¿no? Siendo un nacionalista, quiere recuperar la hegemonía norteamericana. Por eso en su discurso de investidura, en su campaña, decía: primero Norteamérica, primero Norteamérica. Ahora, ¿qué papel nos corresponde a nosotros? Estados Unidos no es el agresor del siglo pasado. Incluso hace poco, un Aldo Mariatti en su microprograma Yo Caviar deslizaba, ¿no?, maliciosamente, que el APRA había recibido apoyo de la CIA y del gobierno de Estados Unidos en la campaña del 62. Sin ninguna prueba. Me permití contestar en otra entrevista a esa patraña. Pero es cierto que Víctor Raúl nunca se negó a conversar con nadie. Y conversó con los delegados norteamericanos en el 31, incluso, eso está registrado en los anales de la historia, como lo hizo en el 62. Y seguramente para un presidente Kennedy, un hombre joven, católico, progresista, que veía de otra manera América Latina, encontró en Ayer Torre un líder continental, con prédica en toda América Latina, que podía ser un aliado estratégico de los Estados Unidos en tiempos que ya había surgido Fidel Castro, la guerrilla en América Latina, y Rusia, la Rusia de la URSS, ¿no?, la Rusia post-revolución, post-zarismo, daba fondos, daba dinero para sostener la revolución cubana y para hacer la guerrilla en toda América Latina. No solamente adiestraba a los jóvenes en territorio cubano, no solamente daba fondos, sino hacía trabajo de inteligencia en toda América Latina. La idea que tenía Rusia es que Cuba iba a ser la cabecera de playa para hacerse de toda la región latinoamericana. Y Ayer La Torre siempre defendió la libertad. Y Ayer La Torre nunca apostó ni creyó en Fidel Castro. Lo dijo en el aula magna, lo dijo en los coloquios que él y en sus escritos de esos años. Habían dejado a Cuba, había pasado de ser sometida al amo norteamericano yanqui a ser sometida por el amo ruso. Y eso no es revolucionario. Ayer La Torre pensaba, y siempre lo dijo, ni con Washington ni con Moscú, solo la PRI nos salvará el Perú. Entonces, estas cosas tan simples, sencillas y claras, hay que explicarlas, compañeros. Porque qué injustos han sido con Ayer La Torre, ¿no? Pro-oligárquico, pro-imperialista, pro-yanqui. Cuando debatíamos con los comunistas en las aulas universitarias o los patios universitarios o en las plazas San Martín u otros espacios, ¿cuál era la acusación de los trotskistas, marxistas, leninistas, maoístas y la decena de partidos que había en los años 80, 70, 80, 90? Que el APRA era un partido claudicante, que el APRA era un partido entregado al amo imperialista. Todo lo contrario. Los que eran sometidos
digamos, a injerencia extranjera eran ellos. ¿Quién fue Abimael Guzmán? Era un maoísta, un fundamentalista que quería replicar la revolución cultural china en el Perú, que no tuvo reparo en esperar que vuelva la democracia al Perú. Él no se levantó en armas cuando los militares estaban en el poder, ni con Velasco ni con Morales Bermúdez se levantó en armas. Gozaba de libertad, hacía docencia en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, iba haciendo trabajo político y esperó la víspera de las elecciones del 18 de mayo del 80 para detonar explosivos y robar material electoral en un pueblo de Ayacucho. Y ahí se inició la guerra, que no la declaró el gobierno del Perú, ni el Estado peruano, ni la policía, ni los militares, ni ningún partido democrático. La declaró Sendero contra el Perú. ¿Y cuál fue el objetivo de Sendero? En el plano social, diezmar al APRA. ¿Cómo lo hizo? Asesinando a los compañeros que eran líderes sociales, líderes universitarios, líderes gremiales. Incluso un ministro o exministro como Orestes Rodríguez fue asesinado en el año 90, en septiembre del 90, ya habiendo finalizado el gobierno del presidente García. Ese era el objetivo: dañar la estructura orgánica del APRA a lo largo y ancho del Perú, prefectos, subprefectos, alcaldes, regidores. En parte lo logró, y esa es una historia que no está escrita todavía, compañeros. La Comisión de la Verdad habló de otros casos y casi no le dedicó páginas a la historia de los mártires apristas de los años 80 y 90. Y la lista que algunos compañeros han presentado, 1214, está incompleta. De hecho, son muchos más. Y esa es una historia por escribirse. Y de esas historias, compañeros, aunque le parezca mentira, se han vivido en Chile, con el recuerdo del golpe de Pinochet contra Allende. Allende, ¿sí?, que habiendo sido amigo de Víctor Raúl, abrazó ideas extremistas, hizo alianza con la Unidad Popular y olvidó su pasado socialista democrático, ¿no?, y quiso imponer el eje moscovita, ruso, soviético en Chile. Y no hay que olvidar que Fidel Castro estuvo varias semanas, creo que hasta 2 meses, haciendo un periplo por todo Chile, haciendo proselitismo, siendo Allende el presidente. Y qué ironía, quien lo acompañaba en todo su periplo era Augusto Pinochet. ¿No? Entonces, acá de lo que se trata, compañeros, es que nos ubiquemos. Y creo que lo que nos va a diferenciar en la próxima campaña, en los próximos años, es que el partido tiene mucho que enseñar. Lo que sí tenemos que dejar de lado ciertos dogmas, ciertas ideas arraigadas, sin abandonar los principios fundamentales del aprismo, que son el pan con la libertad. Ahí la Torre, por eso no transigió con la Revolución Cubana, ni pensó que el proyecto de la Unidad Popular era un proyecto viable, porque estaba desnaturalizando el esfuerzo de más de una generación para alcanzar un socialismo democrático en Chile. Porque los socialistas chilenos eran muy cercanos a los apristas desterrados de los años 30, 40 o 50. Y ahí la Torre, sus libros fueron publicados por la editorial Arcilla de Chile. Manolo Sebane fue director de Arcilla. Luis Alberto Sánchez era parte de la intelectualidad chilena, e incluso muchos chilenos piensan de que Luis Alberto Sánchez nació en Chile, ¿no?, con las raíces que echó en Chile y con la influencia que tuvo en el plano académico e intelectual. Entonces somos un partido que trasciende fronteras, pero a pesar que hemos trascendido fronteras, nunca hemos querido ser el eje de nada, ni de nadie, ni dominar a nadie, ni imponer nada a nadie. Por eso Acción Democrática tomó su camino propio, con Betancourt, con León y con Carlos Andrés Pérez. Por eso los liberales de Colombia tomaron su camino propio, la Izquierda Democrática de Ecuador, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia. Y siempre han estado cerca de la PRI. Entonces, vamos cerrando algunas ideas, compañeros, porque quiero que ustedes participen. El imperialismo sigue vigente, pero con varios rostros. El norteamericano, el más cercano, el más próximo, el más visible. Porque, querramos o no, Estados Unidos es un país abierto, hay libertad de prensa, hay oposición, hay separación de poderes. No ocurre lo mismo ni en Rusia ni en la República China. Hay que tenerlo muy claro. Y por otro lado, compañeros, la globalización es un fenómeno irreversible que tiene varios matices. Uno ha sido la apertura económica. Baja de aranceles, un comercio libre. Nuestras exportaciones, por ejemplo,
Antes exportábamos en los años del primer gobierno del presidente García 3.500 millones de dólares. Hoy exportamos más de 20 veces más. Y la población ha subido ha aumentado el doble. Y decir que hay mayores ingresos por concepto de exportación. Nuestro PBI está en 260.000, algunos hablan de 280.000 millones de dólares. Y no cuantifican la economía informal, la economía de la calle, la economía de los ambulantes, la economía de los emprendedores, la economía de los mercados populares. Seguramente que estamos por encima de los 300.000 millones de dólares. Somos un país de clases medias, si nos comparamos con otros países de otras latitudes. Y bajo esas premisas, compañeros, la globalización es irreversible porque además ha tenido un ingrediente tecnológico, que ha sido la gran revolución tecnológica de los celulares, de las redes sociales. Y tal es así que cuando Donald Trump, el 20 de enero, asume el cargo de presidente de los Estados Unidos, ¿quiénes estaban muy cerca a él a la hora que presta juramento y da su primer mensaje a la nación? Los grandes gestores, ¿no?, de Facebook, de Twitter, ¿no?, de las redes sociales, los grandes innovadores, porque Estados Unidos perdió poderío industrial, pero ganó poderío en el área tecnológica, en el área de servicios, en el área financiera, en el área del comercio. Y Estados Unidos aprendió de sus errores porque ya no alimentó la contra en Nicaragua, ni alentó dar armas a los opositores de las guerrillas en Centroamérica. Más bien trató de encontrar acuerdos de paz en El Salvador, en Guatemala, ¿no? Y promovió acuerdos, por ejemplo, como el Tratado de Libre Comercio con México del año 94. Y luego promovió la Iniciativa para las Américas en el caso del presidente Bush padre, y años después el presidente Clinton afianzó esto, y Bush hijo con el ALCA, ¿no?, el Área de Libre Comercio de las Américas, que fracasó porque Hugo Chávez, Kirchner y otros más, Evo Morales, dijeron eso no sirve, y hasta fueron muy duros, dijeron y algo más, ¿no?, de forma grosera y vulgar, porque así veían la política latinoamericana. Y seamos claros, ¿dónde está la señora Cristina Fernández de Kirchner? Sentenciada. Por tener más de 70 años no ha sido privada, no es una prisión efectiva, es una prisión, un arresto domiciliario. Y hace poco yo recordaba y estuve a punto de escribir una columna para juntar dos nombres, Cristina Fernández y Nadine Heredia. Y ustedes dirán, ¿qué tienen en común Cristina Fernández y Nadine Heredia? Recuerdo que cuando Humala ya había ganado la presidencia en el Perú, viajó a Buenos Aires solo, y siendo la señora Cristina Fernández presidenta, dijo, ¿dónde está Nadine? ¿Por qué no ha venido Nadine? En otras palabras, hay una afinidad, una empatía entre Nadine Heredia y Cristina Fernández. Y los humanos nos juntamos por ideales, por afinidad, por vocación, por simpatías o empatías. Ayer, Torre, escuché una voz que decía sobre Pepe Mujica austero, ¿sí? Pepe Mujica fue austero, pero fue violentista. Y ni siquiera en la etapa final de su vida aconsejó a los más jóvenes que depongan las armas y que no busquen la violencia para tomar el poder, sino busquen otros caminos democráticos. Por eso me permití publicar una columna en El Montonero llamando José Mujica no llegó a ser un converso, porque nunca declinó ni se contradijo de lo que había hecho cuando fue un hombre levantado en armas. Contó sus historias cuando estaba preso, pero nunca contó por qué estuvo preso. No estuvo preso por ser un pacifista. El movimiento Tupac Amaru, que acá tuvo su réplica, en el movimiento de Polay, ¿no?, las cárceles del pueblo, ¿no?, los juicios populares, ¿no?, los rescates de hombres como Delgado Parker u otros empresarios que fueron humillados, vejados y luego se cobraron rescates millonarios, y esas personas al poco tiempo morían por las condiciones infrahumanas a las que habían sido sometidos. La izquierda que reclama derechos humanos, cómo actuó en la República China con la Revolución Cultural, cómo actuó en la Revolución Bolchevique, cómo actuó Castro en el poder o Che Guevara en el poder. Toda esta doble moral hay que denunciar a los compañeros. Afirmemos la línea política de Ayer Latorre, antiimperialista, unionista, nacionalista continental, y reconozcamos que ante la globalización tenemos que saber sacar las mayores ventajas
En el campo de la ciencia, la innovación, la tecnología, las nuevas generaciones tienen que insertarse en un mundo que no tiene fronteras, pero también entender que el mundo está asignado por los nacionalistas. Hay aún nacionalismo, y nacionalismos que además son fundamentalistas. Si uno ve Irán, Irán tiene 90 millones de habitantes, la Irán de los ayatolás, 90 millones de habitantes. Israel tiene 10 millones de habitantes. Pero Irán cree en la violencia, no todo su pueblo, el sector que domina y es hegemónico en el poder, los ayatolás. Israel tiene 10 millones, pero es una democracia, con defectos, deficiencias seguramente. Hay críticos incluso del primer ministro, por la forma como se conduce en el manejo en la Franja de Gaza, en el tema con Hamas, en el tema con Irán. Pero Israel es un aliado de Occidente, es un aliado de los Estados Unidos, ¿no? Y Ayatollah siempre creyó en el derecho del pueblo hebreo a tener su propio Estado. No fue un antisemita, un enemigo del Estado de Israel, por el contrario. Por eso en Israel hay un gran bosque en el territorio israelí, el Estado de Israel, que lleva el nombre de Ayatollah. El respeto a Víctor Raúl, que era un hombre humanista, pacifista y con una gran vocación de integración de los pueblos. Por eso su empatía con Mahatma Gandhi, con Nehru y con otros líderes pacifistas. Entonces, compañeros, diferenciémonos de quienes quieren desaparecernos. Nada tenemos en común con los caviares. Nada, compañeros. ¿Qué pretenden los caviares? Ya eliminaron al presidente García. Y estoy seguro que al señor Vizcarra tal vez ni le den arresto, ni le den prisión preventiva. En cambio, al presidente García, por un solo indicio de una conferencia, se dispuso su detención preliminar 10 días, justo en Semana Santa, para evitar, para digamos, que los feriados bloqueen cualquier derecho de apelación, recurso impugnatorio. Todo estaba muy bien calculado. Entonces, compañeros, creo que es el momento, y el partido debe recuperar ese espacio, y creo que soy parte de ese proceso de aprendizaje y de enseñanza, a entender los fenómenos internacionales, porque si uno lee ahí a La Torre, parte importante de su literatura, de sus columnas, de sus conferencias, versaba no sobre el Perú, sino sobre América Latina y el mundo de ese entonces. Y ese lugar ganado por ahí La Torre lo diferenció de otros líderes como Perón. Perón fue un nacionalista, militarista, argentino, ¿no? Y por eso ahí La Torre sigue vigente. ¿Me permiten tomar un sorbo? Bueno, compañeros, las ideas fundamentales del APRA están vigentes, pero no repitamos textos. No hay texto caduco, pero sí hay que saber interpretar las cosas y hay que saber adecuar los discursos a los tiempos modernos. Por lo tanto, esa noche, para cerrar algunos conceptos y seguir conversando con ustedes en los próximos minutos, seamos antiimperialistas, sí, pero no seamos radicales. Ahí La Torre habló de la ambivalencia del imperialismo. Habló de que el imperialismo, a diferencia de lo que pensaba Lenin, el líder revolucionario bolchevique Lenin, el imperialismo era la primera fase del capitalismo en América Latina, porque traía capital e innovación e industrialización. En cambio, en los países desarrollados, decía ya La Torre, era la fase superior del capitalismo. Y la revolución industrial no se dio en las tierras latinoamericanas, se dio en Londres, se dio en Inglaterra, en el siglo XIX, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial. Incluso la revolución rusa o bolchevique se dio en un país que no era relativamente industrializado, era sobre todo agrario. Entonces, en primer lugar eso, el imperialismo es un fenómeno económico, financiero y político que hay que saberlo entender en varias dimensiones. Creo que Alan García en su primer gobierno, cuando levantó las banderas de reducción
o límite del pago del servicio de la deuda externa, estaba cumpliendo un mensaje a prisa. Porque Alan García no dijo no pagar la deuda. Eso han dicho los enemigos. Que era perro muerto, que era no pago, yo desafío, dejo de pagar porque me parece. Por el contrario, Alan García honró pagos hasta un límite del 10%. Y eso fue motivo de un gran discurso en las Naciones Unidas el año 45, el año 85, ¿no? Que fue muy aplaudido, muy ovacionado. Pero lamentablemente los líderes latinoamericanos, sobre todo de Argentina, Venezuela, Brasil, no acompañaron al presidente García, tal vez por un tema de celo político, no querían darle un liderazgo hegemónico en la región latinoamericana. Y ese propósito no tuvo éxito, por lo menos en lo que atañe a Perú. Y otro tema, compañeros, hemos tenido una constitución que llevó la firma de Aya La Torre, una firma temblorosa de Víctor Raúl en Villa Mercedes a pocos días de su muerte. No pido restablecer la constitución del 79, pero sí a las nuevas generaciones honrar la memoria de Aya La Torre mostrando esa constitución que es cualitativamente mejor, jurídicamente mejor, socialmente mejor que la constitución que nos rige de 1993. Entonces, compañeros, seamos realistas. Y creo que Aya La Torre nos enseñó a todos a ser realistas. Y a la vez a querer nuestras raíces peruanas y latinoamericanas. En la medida que el presidente Trump se ha convertido en un líder determinante en situaciones como la invasión de Rusia a Ucrania, su llamado a Zelensky para que no insista en la guerra, que es una guerra ya fallida, pero sin embargo la Unión Europea, compañeros, sigue dando armas, sigue dando financiamiento a Ucrania para seguir frenando el avance de la Rusia. Y tampoco podemos negar, compañeros, y creo que Aya La Torre lo tuvo muy claro siempre, que la Rusia que pretendió Napoleón avasallar, que luego pretendió Adolfo Hitler avasallar, es una Rusia, por su naturaleza, por su extensión territorial, tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, y en la época de frío es casi inaccesible para un ejército extranjero. Entonces hay que darle el lugar que le corresponde en la historia europea o euroasiática a la Rusia. No ningunearla, ¿no? Claro, Rusia no es una potencia industrial ahora, tiene 150 millones de habitantes, está despoblada en parte, pero tiene ojivas nucleares, tiene ojivas y arsenal que puede poner en riesgo la seguridad de toda Europa, ¿no? Y no olvidemos lo que pasó el año 62, en la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? La instalación de misiles soviéticos mirando a las costas y a las ciudades norteamericanas que pudieron ser el detonante de una tercera guerra mundial. Entonces, ese es el papel de Rusia, y tiene sus ambiciones y anhelos Putin, que además es un hombre formado en la KGB, en los servicios de inteligencia de la ex Unión Soviética. No es un demócrata, no es un humanista, no es un pacifista, no seamos ingenuos. Pero tampoco admiremos el régimen chino. Ellos tienen derecho a tener su propio gobierno, a elegir, tener un solo partido, un poliburó, y planear su economía. Pero como dije al inicio de esta exposición, ¿acaso China promueve la migración? Entonces seamos un poco justos, ¿no? Le exigimos a unos ciertos derechos y no le exigimos nada a los otros, ¿no? Y una de las cosas que ha desatado esta guerra comercial, compañeros, que es un dato interesante, es que todos han querido firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos para venderle a los Estados Unidos, que es un mercado inmensamente grande en cuanto a capacidad y poder adquisitivo. Perú tiene un TLC con Estados Unidos. Pero ha pasado el sentido contrario, que Estados Unidos no logra colocar sus mercancías en otras partes del mundo. Entonces hay un trato inequitativo, desigual, una brecha comercial en contra de los Estados Unidos, y eso es lo que ha generado una reacción que hay que entenderla, porque un gobernante sube aranceles y genera crisis y nerviosismo. Entonces, compañeros, el partido debe mantenerse en su línea antiimperialista, nacionalista y continental, zanjar con los
belicistas y zanjar con el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo. Ojalá que Venezuela restablezca su democracia, ojalá que el pueblo venezolano restablezca sus libertades, ojalá que sea el fin de Maduro. Y no olvidemos esta noche, compañeros, que Nicolás Maduro es un aliado político y militar de Irán, y que Irán es un agente del terrorismo internacional más allá de cualquier consideración. No digo que el pueblo iraní, el gobierno que ejerce el poder en Irán en ese momento, el gobierno de los ayatolás, fundamentalista. Y ojalá que el pueblo iraní se movilice y recupere sus libertades en un esfuerzo por hacer de Irán un país soberano, porque tampoco se puede ningunear a Irán. Es el depositario de la cultura persa, es el depositario de la cultura persa, una de las culturas ejes de la humanidad. Entonces, compañeros, voy a pasar al rol de preguntas. Quiero cerrar esta intervención agradeciendo a los organizadores, a nuestra secretaria general, a nuestro compañero Miguel Javier, compañero Eleodoro Calderón, del Comité Ejecutivo Nacional, este esfuerzo. Algunos me habrán leído, algunos me habrán escuchado. Ruhlmann, a quien saludo. Hemos estado en tantas luchas y tantos esfuerzos comunes. En los 80 con el presidente García, en los 90 en la resistencia contra el fujimorismo. El retorno del presidente García, que abrió una gran esperanza, su segundo gobierno. Y luego lo que no calculamos, compañeros, que era necesario tener otras voces en el partido. El presidente García dejó el gobierno en el 2011. Debimos tener un presidente aprista que suceda al presidente García. Nos equivocamos cuando le dimos la conducción de la campaña a Mercedes Arauz, a quien conozco, y que estuvo acá sentada hace 20 años, por invitación nuestra, para hablar de temas de comercio exterior, docente universitaria en la Pacífica, destacada investigadora. Pero no tenía el corazón aprista, no sentía el APRA, no se ilusionaba como el APRA. Y como todo gestor público, todo tecnócrata, y Fujimori formó una generación de tecnócratas, bien remunerados además, porque eran pagados por el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas, la AID, era una planilla dorada del Estado. E hicieron las reformas económicas de los 90, ¿no? El consenso de Washington. Bueno, Mercedes Arauz no supo representar al APRA como políticamente, porque si no, no hubiera cometido el desliz de estando en un set de televisión como el Canal 4 y faltando un día antes para el cierre de las inscripciones, renunciar a la candidatura presidencial. ¿Qué mayor honor para un aprista que ser el candidato del partido de Ángel Latorre? ¿Qué mayor honor que presidir una plancha presidencial? ¿Qué mayor honor que hubiera podido tentar suerte como mandataria y ser la primera mujer presidente del Perú? Pero hay personas que tienen otra mirada. Los que estamos en el APRA nos anima la razón, porque somos racionales. Cuando leemos a Ángel Latorre, tenemos que ser racionales, porque Ángel Latorre es complejo, difícil. Negó dialécticamente el marxismo decimonónico, cuestionó el leninismo de la revolución bolchevique, por eso entendió el fenómeno imperialista en América Latina, pero entendió que América Latina tenía que industrializarse, tenía que además hacer una reforma agraria, no tener un partido de una sola clase, un partido de frente. Entonces el gran vacío que tal vez el presidente García no pudo vislumbrar es apostar por el partido y tener cuadros, no uno, varios, decenas de cuadros. Para ser presidenciable, compañeros, no se necesita ser Nobel de la Paz ni Nobel de Economía. Y Ángel Latorre, que intentó la presidencia y a quien se le frenó el derecho legítimo de ser presidente de la República por decisión de los militares, el famoso veto militar, y porque los oligarcas nunca entendieron que el APRA convenía al desarrollo capitalista del Perú, porque el APRA tenía una tarea para que el capitalismo se desarrolle en el Perú. No se está desarrollando el capitalismo en la República China, en otras partes del mundo, hasta en Vietnam, que son el Partido Comunista, ¿no? Entonces, ese vacío de no tener los cuadros para hacer un reemplazo, o el hecho de que algunos compañeros se sentían cómodos siendo congresistas y pensaron que ser congresista es para toda la vida, y cuando uno baja al llano y asume una candidatura presidencial,
declina otras aspiraciones. No se puede tener todo en la vida. Entonces, lamentablemente tuvimos solo 4 congresistas después del 2011, luego 5 después del 2016, siendo el presidente García el candidato presidencial. Cometimos un error, una alianza con quien no correspondía, con Luz de Flores, y una campaña fallida porque ni siquiera el PPC tuvo un congresista a la hora que se dieron los resultados preferenciales. Entonces, compañeros, se nos negó el derecho a participar en el 2021. Vizcarra, que espero que esté preso en las próximas horas, el enemigo número 1 de Alan García del APRA en los últimos años. No. Cerró el Congreso el 30 de septiembre del 19. Fuimos a las complementarias. Yo estoy con la seguridad que sí pasamos la valla. Hubo sospechosamente un partido que de la noche a la mañana sacó 15 congresistas, el FREPAC. Y un año después no sacó ni uno. Eso es inexplicable. O sea, sacó 15 en el complementario del 2020. Y el 2021 no sacó ni siquiera uno. El FEPAC fue a donde fue, mi concepto, técnicamente hablando y estadísticamente hablando, fueron los votos apristas, que no defendimos porque el partido estaba desmovilizado, no teníamos personas en eso. Hubo un fraude a nivel manejado por la ONU. Y seguramente traidores, porque la historia de la humanidad, la tradición es parte de la época de Jesús, y en el APRA hemos tenido traidores. Y como he dicho muchas veces, hay compañeros que nunca leyeron el antiimperialismo del APRA, pero que dieron su vida por el partido. Y hay otros que sí leyeron y estudiaron y conferenciaron sobre el antiimperialismo del APRA, pero traicionaron al APRA. Se fueron con Velasco, se fueron con Fujimori, y ahora son parte del vizcarrismo o de la ola caviar. ¿No? Entonces, compañeros, apostemos por nosotros, apostemos por nuestros semilleros, apostemos por nuestros jóvenes, apostemos por nuestros profesionales. No somos menos que nadie que está en la palestra. Y ser aprista nunca ha sido fácil, porque ser aprista muchas veces ha sido materia de un estigma. Tú eres aprista, o como lo dijo alguna vez Víctor Raúl en un día de la fraternidad, ¿no? Que no sería tú no, porque tú eres aprista. Que si eres comunista o eres caviar en esos tiempos, bienvenido. Eres funcional a nuestros intereses. Entonces, compañeros, creo que estamos en un momento decisivo para la historia nacional, un momento decisivo para el cambio, para la conducción del aprismo. Saludo a la compañera Belén, saludo a su esfuerzo, saludo a los dirigentes nacionales. Un llamado a la unidad, un llamado a la fraternidad y un llamado a la movilización del partido y al debate interno y hacia afuera. Hay que ganar todos los espacios posibles. No hay que temer al adversario. Y mientras que otros tendrán que leer un teleprompter para decir dos cosas, nosotros tenemos muchas historias que contar. Y empecemos a contar historias, que son lo que han hecho los caviares a lo largo de los últimos 30 años en Chile, en Argentina, contando historias de desaparecidos, de perseguidos, de muertos, y a veces hasta mintiendo en cuanto al número de cifras y el número de casos. Porque todo eso tenía un costo. Han tenido financiamiento de la Unión Europea, de países cooperantes, y han hecho plata con eso. En el APRA no nos anima el lucro, nos anima el servicio público. Y así como en los años de la dictadura, un militar ofendió a una campesina y le dijo: tú no puedes ser aprista. ¿Y por qué?, le preguntó la campesina. Porque tú eres ignorante y el APRA es muy difícil de entender, es una filosofía, son conceptos complejos. Y la campesina con gran sabiduría le contestó: no entendería el APRA, pero sí lo siento. Y creo que lo que estamos esta noche, compañeros, sentimos a Víctor Raúl y a la Torre, a nuestros fundadores, y queremos que el APRA sea nuevamente la gran fuerza política del Perú. Muchas gracias. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente, compañeros. Vamos, compañeros. Compañeros, agradecer la brillante exposición que nos ha dado nuestro compañero José Antonio Torres Iriarte. Al momento de la presentación omití involuntariamente decir que también ha sido secretario nacional de Relaciones Exteriores del partido.
miembro del Comité Ejecutivo Nacional y ha sido dirigente de la Universidad Católica. Se ha peleado ahí con los comunistas en su época, así que bien valorado el compañero. Compañeros, luego de la exposición de nuestros compañeros pasamos al rol de preguntas. Muy bien, le vamos a pedir por favor que sean concretos los compañeros para poder agilizar, para que todos los compañeros puedan tener la oportunidad de preguntar. Ahí le pasamos el micro. Ahí le pasamos, así es, compañero. Compañeros, tomen asiento por favor para escuchar al ponente que van a hacer las preguntas. Adelante, compañero. Voy a hacer, de todo secretario general, buenas noches. Voy a ser bastante breve porque estoy seguro que los compañeros aquí presentes van a hacer algunas interrogantes, unas reflexiones. En el año 1957, en el mundo existía un fenómeno político, segregacionista y racial, el apartheid, que en esos años asesinó en el país de Sudáfrica a varios líderes espirituales, varios líderes políticos y religiosos. Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt, que en ese momento era presidente de Estados Unidos, conjuntamente con Martin Luther King, inauguran una fundación, una institución a nivel primero norteamericano y después a nivel mundial, para sacudir conciencias y que el mundo sepa y tome conciencia de lo que significaba el apartheid. Y Eleanor Roosevelt, que era la presidenta, y Martin Luther King, que era el vicepresidente, le mandan una carta a Víctor Raúl Ayala Torre, que era, como todos sabemos en esos años, ya un líder continental de trascendencia mundial, en la que le piden a Ayala Torre que se sume a esta cruzada, a esta lucha mundial de conciencia. Ayala Torre le responde, y por cierto, la biografía de Ayala Torre ya era un testimonio de que era un luchador contra ese fenómeno del apartheid. ¿Esto por qué lo digo? Porque esta es una parte de la biografía universal y del compromiso que tuvo Ayala Torre más allá de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Carlos Rangel, un gran ensayista y politólogo venezolano, en el año 1976 escribió un libro, Del buen salvaje al buen revolucionario, traducido a varios idiomas, con casi 400 páginas, y que el prólogo lo hizo Jean-François Revel, gran pensador y escritor francés, premio Nobel incluso. Carlos Rangel sostiene, y esto viene a cuento con la exposición, de que el primer marxista en América Latina que entendió e interpretó el marxismo de una manera dialéctica y una manera científica fue Ayala Torre, antes que muchos, porque en esos años se discutía en América Latina determinados mitos políticos y sociales que generalmente escribían escritores o políticos socialistas o nacionalistas. Y Ayala Torre se erige como el primer ideólogo y pensador latinoamericano en interpretar, en concebir y en agitar en su debida dimensión el marxismo como ideología y como doctrina. En el año 1976 llega este libro a América Latina y Ayala Torre siempre le decía a los jóvenes de esa época, cuentan los pequeños mayores, que pedían que los lean. Pensé que en esta exposición iban a haber más datos sobre imperialismo y globalización, lo cual no deja de tener importancia en la exposición del compañero. Pero, por ejemplo, hay 4 aspectos que, vamos a decir, el neoimperialismo, como bien lo ha dicho el compañero, tiene nuevos rostros, nuevas caras, nuevos antifaces, pero tiene 4 aspectos fundamentales que se traducen conjuntamente con la globalización, que es una careta del imperialismo. En lo tecnológico, en lo financiero, en lo que es las comunicaciones y en lo científico. Y como lo dijo el maestro Ayala Torre, el imperialismo pues tiene esa ambivalencia, lo positivo y lo negativo. ¿Cómo tratar? He ahí cómo debemos tratarlo.
Y quiero terminar esta pequeña intervención, compañero Torres Iriarte. Ben Gurión, el padre del Estado, el nuevo Estado israelí, fue gran amigo de la Torre. Ben Gurión. Existe correspondencia entre la Torre y Ben Gurión. Incluso tuvieron varios encuentros personales allá en Israel. Quiero terminar, compañeros, reafirmando de que es increíble que algunos compañeros sostengan públicamente que el imperialismo ya no existe como fenómeno político y que el imperialismo ya es una fase superada, y confunden cuando el libro medular, angular de la ideología y la doctrina aprista es el antiimperialismo y el APRA, nuestra Biblia. Cuando debemos siempre decir que somos antiimperialistas y somos de izquierda democrática, y algún compañero lo dijo en televisión, no voy a decir su nombre porque todos lo hemos visto en varias veces, que el APRA no es de izquierda democrática, sino es partido de centro. Y ahí en la Torre sostenía que ser antiimperialista es ser de izquierda democrática. Muchísimas gracias, compañeros, pero quisiera pedirles si podría darnos algunos más datos sobre el imperialismo en América Latina en estos momentos. Y termino, compañeros. Unión Europea, la Unión Africana, organismos asiáticos, organismos europeos que son multinacionales, han nacido bajo la inspiración de la ideología aprista, bajo la inspiración del pensamiento de la historia. Muchísimas gracias, compañeros. Agradezco la intervención del compañero Santiago Bejarano. En realidad la presentación general no ha tenido un matiz académico, ¿no? Yo no soy en un aula universitaria, estoy en un foro político. Y cuando estamos en foros políticos, la forma de expresión, la forma de expresarse, tiene que ser distinta, ¿no? No porque los datos no sean relevantes, porque además los datos prácticamente están a la mano. Y acá lo que se trata es de interpretar algunos conceptos, ¿no? Ahora el compañero me manifiesta que dé mayor información sobre América Latina. Bueno, voy a empezar de norte a sur. México tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que data del año 94 y que entró en vigencia el 1 de enero del 95, que ha sido renegociado en el primer gobierno de Donald Trump y en los años del gobierno del presidente López Obrador, ¿no? En términos generales, la economía mexicana depende mucho de su comercio bilateral con los Estados Unidos, más que con Canadá. Y ese tratado de libre comercio que se firmó en los años del presidente Clinton asume el gobierno en el 93 y deja el gobierno en el 2001, tuvo como propósito político acercar a dos economías complementarias, frenar un poco la migración mexicana al norte hacia Estados Unidos, ayudar en la industrialización de México, lo que ha sido muy discutible, porque lo que se ha producido desde el inicio del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México y Canadá ha sido que el proceso de las maquilas, ¿no? O sea, la producción manufacturera que se podía hacer en los Estados Unidos se trasladó a territorio mexicano porque ahí los costos de mano de obra eran sustancialmente menores. Pero, haciendo un balance, no se ha frenado la migración laboral ni la migración mexicana hacia el territorio norteamericano. Actualmente en México hay más de 50 millones de hispanos, de los cuales tal vez el 40%, 20 millones o más, son de origen mexicano, ¿no? Hay estados donde hay una gran presencia mexicana, Los Ángeles, por ejemplo, Texas, ¿no? Y otros estados, como hay una gran presencia cubana en la zona de la Florida, donde hay cerca de 2 millones de exiliados cubanos que viven en la Florida, ¿no? Y que han sido el gran pulmón del desarrollo de la Florida o de Miami sobre todo. Si uno ve lo que era Miami hace 60 años, antes de la Revolución Cubana, y lo que es Miami ahora, por el empuje de los cubanos exiliados, para otros eran los cubanos disidentes o los cubanos contrarrevolucionarios, pero son en fin y al cabo cubanos.
Estados Unidos no puede prescindir de la economía y las relaciones económicas con América Latina, porque además se dijo siempre que era América Latina el patio trasero, efectivamente, ¿no? Patio trasero de los Estados Unidos. Pero ahí a la Torre nunca usó esos términos y siempre habló de la necesidad de unir a América Latina, pero no como un solo bloque, porque ahí la Torre era realista y habló de los 4 sectores de América Latina, ¿no? La unidad entre México y Centroamérica, la unidad de la región andina, la unidad de los países del Mar del Plata y el Brasil, que para ella la Torre tenía un destino propio, mirando al Atlántico, ascendencia lusitana, portuguesa, ¿no? Había sido monarquía, luego se convirtió en república, había tenido esclavitud largos años, mucho después que en América Hispana se había concluido la esclavitud. En Brasil seguían primando la esclavitud, ¿no? En grandes territorios de los estados de Brasil. Entonces, ahí la Torre, con un sentido de la realidad, hablaba de estos 4 sectores. Y por eso cuando el año 69 se aprueba el Acuerdo de Cartagena, que años después se llama el Pacto Andino, y hablaban de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Chile, y cuando Chile se retira del Pacto Andino el año 73, porque 76, en el gobierno de Pinochet, bajo la premisa de que era el Pacto Andino era obstruccionista para el desarrollo capitalista o de libre comercio de Chile, lo cierto es que se incorporó Venezuela, que era la gran economía de los años 70, con Carlos Andrés Pérez, se incorpora, primero con Rafael Caldera y luego con Carlos Andrés Pérez, se incorpora al Pacto Andino y le da mayor solidez. Pero el Pacto Andino ha sufrido crisis, ¿no? Ha sufrido crisis porque Chávez y luego Maduro decidieron apartar a Venezuela del Pacto Andino, porque decían de que firmar TLCs, decía Chávez y luego Maduro, era una traición para América Latina. Entonces, como Perú había firmado un TLC con Estados Unidos, Colombia había firmado un TLC con Estados Unidos, Chile tenía un TLC con Estados Unidos, se decía desde Caracas que era traición a los intereses antiimperialistas de Latinoamérica. Yo no creo que el presidente García haya transigido en su vocación antiimperialista. Y sin embargo alentó no solamente el TLC con Estados Unidos. Toledo hizo del TLC con Estados Unidos casi una bandera política. Y yo recuerdo que en alguna oportunidad escuché a un conferencista que decía que al presidente Toledo se le podía perdonar sus vicios, sus inconductas, pero por lo menos nos iba a dejar un TLC con Estados Unidos. El presidente García fue mucho más ambicioso, firmó más de 20 tratados de libre comercio y abrió la economía al mundo, diversificó la oferta exportadora. Firmamos TLC con China, con Corea, con Singapur, ¿no? Con la Unión Europea, con Canadá. Los de Estados Unidos el presidente García refrendó, pero lo que quiero decir esa noche es que nadie que maneje números y sepa de economía y de estadística puede pensar que el Perú podía dejar el atraso y el subdesarrollo teniendo un solo TLC con los Estados Unidos. Perú necesitaba multiplicar sus exportaciones y por eso sigue siendo Estados Unidos un socio importante, pero más importante en términos comerciales, de balanza comercial, es la República China que los Estados Unidos. Ahora, las relaciones de los TLC son entreguistas, son proimperialistas, ceden soberanía. Yo creo que no. Están llenos de tecnicismo, ¿verdad? Se habla de propiedad intelectual, de dumping, se habla de otros conceptos, ¿no? Que tienen manos Indecopi, porque Indecopi ve los temas de barreras burocráticas, de dumping, ¿no? De subsidios, y no hay que olvidar que los países desarrollados subsidian mucho su industria. Europa subsidia mucho su agro. No nos es fácil exportar a Europa productos agrarios porque son exigentes no solo en la calidad y en la sanidad, con muchos controles sanitarios muy estrictos, sino porque los precios resultan a veces poco competitivos los nuestros, porque ellos tienen un agro subsidiado, ¿no? Y Estados Unidos no dedica ni siquiera el 10% de su población económicamente activa está dedicada al campo. La gran cantidad de los norteamericanos, la gran mayoría de los norteamericanos prestan servicios laborales en el sector servicios. Y el sector servicios en esta etapa de globalización se ha diversificado. Ya no son solamente los servicios financieros, bancarios, de seguros, no, son servicios
de toda la naturaleza. Y son cada vez más complejos porque la tecnología avanza raudamente y genera otro tipo de conexiones, ¿no? Ahora es muy común que las familias estén conectadas al cable, ¿no? Al Netflix, a otras plataformas de streaming, ¿no? O que hayan incluso servicios a través de Amazon de todo tipo, ¿no? Incluso incluyen la literatura. Uno pide un libro, no lo compra en librería, se lo envían a su centro de trabajo, a su domicilio, pagando un flete y el derecho, el costo del libro. Son otros tiempos. Entonces, la relación con el imperialismo, en el caso de México, López Obrador es un demagogo. López Obrador es el mismo que no reconoció a Dina Boluarte. Es el mismo que se negó a darnos la posta de la Alianza del Pacífico cuando le correspondía cederla al Perú, diciendo que él no reconocía a Dina Boluarte y le dio asilo a Pedro Castillo. Tiene asilada a la esposa, a los hijos de Pedro Castillo, ¿no? Y ahora Sheinbaum es casi la continuidad política y la voz que creo que a diario le consulta a López Obrador qué decir todos los días en las mañaneras. Ahora, Centroamérica tuvo un giro distinto. Cuba es el lastre de América Latina. Que no me vengan a decir que Cuba ha reivindicado al pobre, que ha generado bienestar, ha generado pobreza e inequidad, porque la gran burguesía del Partido Comunista goza de ciertos derechos y privilegios, y el pueblo cubano pasa necesidades y penurias. Con el cuento de la revolución, con el cuento del embargo comercial, ¿no? Que no ha sido tal cosa, porque Cuba no está impedida de comercializar con el resto del mundo. Yo me pregunto, ¿qué produce Cuba? ¿Qué produce Cuba? ¿Habanos? ¿Ron? Exporta su revolución, su guerrilla, sus ideas que ahora se insertan en el foro de Sao Paulo. Esa ha sido la especialidad de Cuba, la inteligencia cubana que sostiene la tiranía de Maduro y que apoyó a Chávez. Y ahora se siente más cómodo Cuba con Maduro que con Chávez, porque Chávez era un militar nacionalista, no era tan dócil a Cuba. Pero Maduro es un hombre de La Habana, estudió en La Habana, lo formaron políticamente en La Habana. Él era un transportista, un dirigente sindical de nivel poco importante dentro de la estructura sindical de Caracas. Y fíjese el papel que cumple. Es un operador al servicio de La Habana. El Tren de Aragua. ¿Qué cosa es el Tren de Aragua? Es una creación venezolana. ¿Y qué persigue el Tren de Aragua? Desestabilizar la región latinoamericana. Lo está haciendo en Colombia, lo está haciendo en Ecuador, en Perú, en Chile, incluso parte de Argentina, y ha llegado a los Estados Unidos. Por eso el presidente Trump ha sido muy claro respecto al tema del Tren de Aragua, que son formas de penetración, y nosotros que creemos en el derecho de los migrantes y apoyamos y respaldamos los derechos sociales de los migrantes, no podemos negar un hecho cierto. El Tren de Aragua se ha convertido en un instrumento al servicio de la causa desestabilizadora del gobierno de la satrapía de Maduro. Entonces, ahí yo no creo en el antiimperialismo de Maduro, porque él sigue negociando con los Estados Unidos para tener cuotas de petróleo, ¿no? Biden transó con él, creyó que iba a haber elecciones libres, democráticas, y firmó hasta un acuerdo en Barbados, papel en tinta mojada, o tinta en papel mojado. En realidad una farsa, ¿no? Y hay un plan para que haya ahora una segunda ola migratoria, para que lleguen más migrantes a otros territorios y se cree el caos. Entonces, tampoco es antiimperialista el señor Gustavo Petro. Es un falso antiimperialista, ¿no? Van a haber elecciones en Colombia, pero ya se ha producido un atentado criminal contra un senador de 39 años, Miguel Uribe. ¿Con qué propósito? ¿No? Digamos, polarizar y amedrentar. Porque si le pasa esto a un senador en ejercicio y le disparan por la espalda y nadie lo protege, entonces, ¿de qué tipo de seguridad estamos hablando por parte del gobierno del presidente Petro? Y Petro, igual que ni Pepe Mujica, nunca ha renunciado, nunca ha hecho una autocrítica a su vocación violentista. Nunca, ¿no? Entonces, así actúa el imperialismo. Ahora hay formas de imperialismo
económico, financiero, se puede hablar de que la globalización es un fenómeno que es una de las varias caras del imperialismo, es un tema interesante, ¿no? Pero creo que hay otras formas de penetración ideológica, política, que un partido como el APRA tiene que ser la vanguardia de la protesta, del reclamo y la defensa de los derechos y las libertades. Y por eso que el APRA creció en la conciencia y el aprecio ciudadano cuando estaba Pedro Castillo al gobierno. Éramos los apristas los que nos movilizamos, eran los apristas los que levantábamos la voz y hacíamos marchas y manifestaciones, y otras fuerzas miraban con respeto al APRA. Ahora que estamos en un proceso de campaña electoral, claro, dirán ya el APRA no necesitamos al APRA, ¿no? Mejor si el APRA no pasa la valla, mejor si el APRA no tiene representación parlamentaria. ¿Cuáles son las consecuencias? La mediocridad en toda su dimensión en un Congreso Nacional que ya no debate, todo es Zoom, todo es virtual. Yo estoy en la playa, yo estoy en el campo, yo estoy en Miami, pero yo voto y cobro a fin de mes. El debate se hace presencial, se hace cara a cara, frente a frente, ¿no? Entonces, compañeros, el imperialismo no solamente tiene el cariz del que Aya La Torre habló en su momento, y hay también un imperialismo, creo, en el plano político ideológico, muy sutil y a veces abierto y desafiante, y hay que encararlo. Brasil es parte de este proceso. A mí, Lula, un hombre ya que está en su tercer gobierno, no se vale de economía aparentemente próspera de Brasil, pero ¿qué ha hecho Lula y qué ha hecho el PT de los trabajadores con América Latina y con el Perú? Es la trama de Odebrecht. Es la trama de Odebrecht. ¿Desde cuándo estamos hablando de Odebrecht, los peajes, de Villarán, de PPK, de Humala, de Nadil, de Toledo? Todo eso tiene que ver con el tema de Odebrecht. ¿Quién tramó Odebrecht? ¿Quién tramó a las brasileñas? Fue Lula, el Partido de los Trabajadores. ¿Quién le dijo al señor Barata, dale 3 billones al señor Humala? Fue Lula. Por orden del presidente le dio dinero para una campaña. Porque así maneja Lula la política. Yo llamaba a Lula el gran padrino, no quiero ofenderlo, el gran padrino, ¿no?, que ha liderado una organización criminal que tiene la mayor, digamos, presencia en América Latina, porque se hicieron las principales obras de infraestructura y nos han causado un enorme daño. Cuando se escribe la historia nacional, se escribe la historia del presidente García. ¿Quién llevó a la muerte del presidente García? ¿No? Yo recuerdo que la noche que llegaba el féretro del presidente García en el 2019, el aula magna que estaba abarrotada de compañeros gritaban espontáneamente: Vizcarra asesino, Vizcarra asesino. ¿Acaso Vizcarra no es ahora un protegido de Odebrecht? ¿O quién protege a Odebrecht? ¿Acaso estos líos o dualidades o conflictos en el Ministerio Público no tienen un operador bajo la sombra, Gustavo Gorriti, enemigo del APRA, que incluso se dice que brindó con una copa de vino por la muerte del presidente García? Que no tiene la hombría y la interesa de decir: estoy acá y voy al Poder Judicial. Dice su abogado: no puede ir a una citación porque su vida corre peligro. Y la Fiscalía ni siquiera hace un peritaje médico, ¿no?, para poder tener certeza que ese señor está en riesgo de perder la vida por ir a una citación. O sea, corresponde a un intocable, protegido de Odebrecht, ¿no? Entonces, compañeros, tenemos que tener una línea propia, una línea política, de desafiar el garrote imperialista con varios rostros, sacar ventaja de la globalización, la revolución tecnológica, que es inexorable, adaptarnos a los nuevos tiempos, pero defender nuestra soberanía y defendernos en el plano ideológico político, porque si el APRA y Aya La Torre tomó un camino distinto, para Aya La Torre hubiera sido muy fácil ser uno más al servicio del Kremlin, ser uno más al servicio de Moscú. O pudo haber sido muy fácil ser un hombre que tenía el aprecio de los militares o de los oligarcas para llegar a Palacio más de una vez. Optó por el camino más difícil, ¿no? Y ahora nos corresponde a nosotros entender lo que está pasando en el mundo en el siglo XXI. Y cuando yo me dirijo a los compañeros, no pretendo hacer una expresión de erudición, pues no vengo a dar
lecciones de erudición, sino mensajes políticos lo más entendibles posibles para el público de todos los sectores, porque estoy seguro que muchos compañeros nos van a seguir o nos están siguiendo por las redes gracias a Rulman y van a tener eco y réplica este mensaje en las próximas horas por cuenta de otros compañeros. Sí. Pregunta. Compañera Belén, compañeros miembros del SENO, y felicitaciones a Torres Iriarte, nuestro compañero, siempre dando cátedra a través de sus conferencias. Le hago una consulta, compañero. Hemos hablado de la lucha antiimperialista porque nuestro primer postulado es eso, que está representado a través del programa máximo de acción, que debe ser inmarcesible y que nadie debe tocarlo, ni mancharlo, ni presentar propuestas de reformas. Pero mi consulta es sobre este tipo nuevo de imperialismo que está avasallando al mundo, que quiere destruir la sociedad, a la familia, que es el imperialismo cultural a través de la cultura woke, representado por ideología de género y que está sometida en la Agenda 2030 rumbo a la Agenda 2045. Y más aún, que nuestro partido, el partido de La Torre, no está promoviendo para hacerle frente a este tipo de imperialismo. Y veo en el 99.9% de nuestros precandidatos que no enarbolan la bandera de la lucha antiimperialista y menos de la cultura woke. Al contrario, estamos viendo de años anteriores, cuando vemos nuestra estrella, el fondo rojo está pintado de 7 colores. Y esa lucha interna, como compañeros y como apristas, tenemos que promoverla, porque es una lucha antiimperialista, en este caso, contra la cultura woke, pero que deben hacer desde el AMPLA para el pueblo, para que sepan que somos netamente antiimperialistas, compañeros. Porque el 80% de peruanos rechazan la ideología de género, considerando que rechazar la ideología de género no es ser homofóbico. Al contrario, amar a Dios, amar a su prójimo, sea homosexual o heterosexual. Pero lo que sí tenemos que rechazar es la ideología de género que tanto daño le hace a la familia y está destruyendo al mundo. Compañero, al respecto, muy amable por escuchar. Saludo las palabras del compañero, agradezco su participación. En realidad, efectivamente, la Agenda 2030, la batalla cultural que se está librando en el mundo, no puede ser obviada, ¿no? En ese sentido, Rusia tiene una posición, digamos, crítica respecto a este progresismo internacional que está afectando el sistema político norteamericano, canadiense y en la Unión Europea, ¿no? Poniendo por encima de otros derechos fundamentales los derechos de las comunidades que llaman ellos LGTBQ+, o minorías sexuales. Y creo que en un país como el nuestro debemos afianzar el valor de la familia, el valor de la libertad y los principios fundamentales de que es necesario, en base a la gran fraternidad que el AMPLA siempre predicó y enarboló, afianzar los lazos históricos del país. Y yo, en lo personal, he sido muy crítico, he cuestionado en más de una columna y conferencia los grandes lineamientos de esta Agenda de 2030 de Naciones Unidas, que tiene 17 puntos bajo el lema Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero que en la letra menuda desliza toda una ideología que la verdad que está dañando la moral de Occidente y dañando el futuro de los más jóvenes en nuestras latitudes.